Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Claro, eran 4 si no me equivoco, dijo el líder del equipo de búsqueda acercándose a los restos humanos semidescompuestos en el suelo. Así es, capitán. 4. 3 reincidentes y un novato que murió en los primeros días de la fuga, respondió rápidamente el sargento del servicio de guardia, que había sido apartado de su puesto para buscar a los presos fugados. Como cualquier hombre de servicio, no era demasiado impresionable y se había acostumbrado a las brutalidades que los presos fugitivos a veces cometían. Pero esto era excesivo. Según el médico local, la piel del preso fallecido había sido arrancada mientras aún estaba vivo, y solo después lo habían rematado con un golpe en el cuello. Además de eso, la cabeza del cadáver había sido separada y posteriormente colocada en la copa de un pequeño abeto. Además, las manos y los pies del cuerpo estaban clavados al tronco del mismo árbol. Para mayor efecto, el tronco del abeto había sido despojado de ramas y desde el punto de vista del sargento, parecía que estuviera mirando a un híbrido entre un ser humano y un árbol. Pero el asesino no se detuvo allí, y para que su sangrienta obra de arte luciera aún más impresionante, envolvió el tronco del abeto con las entrañas extraídas del cuerpo de la víctima. A este nauseabundo festín se unieron inmediatamente las hormigas del bosque, que se agolparon alrededor de los restos como una manta viva y rojiza. Esta visión desencadenó un ataque de vómitos incontrolables en el sargento Marvan. En lo más profundo de su ser, el soldado del convoy deseaba que este maldito cuarteto de presos desapareciera en el pantano o se convirtiera en comida para osos pardos. Pero lamentablemente, los sueños del sargento se quedaron en eso, ya que durante la segunda semana de persecución, encontraron el tercer cuerpo desfigurado, que aparentemente había sido destrozado por un humano, no por una bestia salvaje, y dado que todos los cadáveres descubiertos estaban en un estado lamentable, identificarlos resultó bastante difícil. Los restos sin manos, piernas y cabezas evocaban asociaciones tristes que rozaban el verdadero horror. Tampoco fue una excepción este, que yacía a la sombra de un pino frondoso y lucía simplemente horrendo. Completamente desprovisto de carne, se asemejaba a una pieza de un museo anatómico de la que, por alguna razón, olvidaron eliminar las partículas de material biológico que milagrosamente sobrevivieron en sus costillas. Sin embargo, no se encontraron lesiones características de la intervención de animales salvajes en los cadáveres esqueléticos. Si hubieran sido animales, seguramente habrían dispersado los huesos y habrían dificultado considerablemente la búsqueda. En cambio, las cabezas y extremidades de los presos estaban sujetas a jóvenes abetos, como partes espeluznantes de un constructor sangriento. El líder del equipo de búsqueda reflexionó. En realidad, se podía identificar el cuerpo por las etiquetas con números sujetas a las túnicas de los presos fallecidos, pero el principal indicio fue el material biológico. Después de todo, queda uno, el último fugitivo, que al parecer fue responsable de todo este horror. Seguramente es su líder, susurró el capitán, sintiendo que la caza de los fugitivos estaba llegando a su fin. Por otro lado, Fernández sabía que en este asunto no todo era tan sencillo como parecía a simple vista. Mientras tanto, el denso bosque parecía burlarse de él, balanceando sus densas ramas de las que goteaba abundante rocío matutino. De repente, desde algún lugar delante de ellos, se oyeron voces excitadas. «Lo encontramos, capitán, aquí está. Cayó en una trampa de osos el desgraciado». Se escucharon voces excitadas. Fernández se estremeció y se apresuró hacia la fuente del sonido. «Finalmente, todo ha terminado», estuvo a punto de gritar el capitán. Pero cuando Fernández se acercó al hoyo de osos rodeado por los soldados, se sintió incómodo. Lo que se le presentó al capitán ante sus ojos era difícil de creer, y solo los gigantes de coníferas sobre su cabeza
Sabían lo que realmente había sucedido, pero guardaban silencio obstinadamente, observando la reacción de los buscadores impactados. Todo comenzó 2 semanas antes. Realmente eran 4. 4 presos debilitados por el hambre y la larga travesía a través de la taiga, que escaparon de la colonia hace 7 días. Evitaron cuidadosamente los caminos trillados y se abrieron paso a través de los matorrales y las montañas del bosque como exploradores pioneros. Todos los fugitivos eran asesinos, sádicos y violadores, excepto uno, el más joven apodado El Chico. La tríada de reincidentes lo eligió con un plan bastante visionario que había sido probado durante años por cientos de prisioneros fugitivos en esa región de la taiga. A El Chico le esperaba convertirse en una vaca o una lata de conservas, como decían los propios presos en tales casos. Para estos propósitos, los sádicos elegían de la diversa masa de condenados a un joven e inexperto recluso que anhelaba la libertad. Como se sabe, escapar es un asunto serio y no se puede organizar en un abrir y cerrar de ojos. Se necesitaba pensar detenidamente en el plan de escape, en la ruta de salida y aprobar las candidaturas de los participantes de esta acción extremadamente arriesgada. La fuga de las colonias del norte solo es posible a finales de la primavera o a principios del verano, ya que durante el resto del año, esta traicionera región está cubierta por una capa de nieve impenetrable, en la que el fugitivo tarde o temprano encontrará su perdición. El preso apodado Óxido entendía esto mejor que nadie y planeaba lanzarse al ataque solo cuando llegara el calor. 2 de sus cómplices, Sekach y Shmiga, apoyaban en todo momento a su compañero más experimentado en tales situaciones. Se rumoreaba que Oxidado ya había escapado una vez antes. Sin embargo, en aquella ocasión resultó ser un fracaso debido a que los fugitivos se toparon con un grupo de cazadores de la taiga que los acribillaron como blancos en un campo de tiro. De todos, solo Oxidado logró sobrevivir. La lección aprendida no fue en vano para él, por lo que para su segunda fuga en la vida, se preparó de manera más meticulosa. Fue él quien reclutó a un joven recluso apodado El Chico, condenado por un pequeño fraude relacionado con estafas matrimoniales. Un novato, justo lo que necesitamos. Joven, fuerte, será útil en el camino. Aprobó Oxidado la candidatura. Sus cómplices entendieron que, debido a la larga extensión de la ruta prevista, probablemente tendrían que alimentarse de la carne del propio El Chico. Según las modestas estimaciones de Oxidado, les llevaría al menos 1 semana y media llegar al lugar habitado más cercano. Con las modestas provisiones que los presos llevarían consigo, les alcanzaría, en el mejor de los casos, para 3 o 4 días. Francamente, Oxidado no tenía reparos en recurrir al asesinato de su compañero para asegurar su suministro de provisiones para alcanzar su objetivo. Por supuesto, El Chico no sabía con qué propósito se le había invitado a participar en la fuga. Los astutos presos deliberadamente no le revelaron al Chico la duración prolongada que pasarían en la taiga. Para la sorpresa de Oxidado mismo, El Chico aceptó de inmediato. A pesar de haber cumplido solo 1 año, le fue suficiente para darse cuenta de que no tenía nada que hacer en la colonia. Después de convencer al joven recluso, Oxidado y sus cómplices se frotaron las manos. Sabían que a partir de ese momento, la cuenta regresiva para la vida de El Chico ya había comenzado. Los 4 presos escaparon de la zona industrial donde trabajaban en el taller de ensamblaje de muebles. Lo hicieron de manera hábil y sin derramar ni una sola gota de sangre. Previo al escape, los presos prepararon una salida en la alambrada de púas, y en otra parte de la colonia, sus cómplices llevaron a cabo una maniobra engañosa en forma de un falso túnel que conducía a las comunicaciones subterráneas, en otras palabras, al alcantarillado. Mientras los empleados de la colonia buscaban rastros de los fugitivos entre los desechos, los 4 presos lograron alejarse 1,5 kilómetros de la colonia y entraron en la zona verde de los bosques de coníferas.
Dado que las provisiones eran mínimas, Oxidado asumió naturalmente el control de su distribución. Como el más experimentado, él dirigía la fuga que se suponía lo llevaría a su ansiada libertad. Corrieron rápido, ya que el miedo siempre da fuerzas. En 1 hora, máximo 1 hora y media, se enviaría un equipo de búsqueda reforzado con perros rastreadores tras su rastro. Al principio, los fugitivos esparcieron detrás de ellos una mezcla especial de polvo de tabaco y sal. Así, Oxidado planeaba despistar a los perros, que seguían el rastro claro de los presos. Pero luego, cuando el suministro de la mezcla se agotó, los reincidentes decidieron reservarla para un enfrentamiento cercano, en caso de que los acorralaran. Oxidado, Sekach y Shmiga entendían perfectamente que no los capturarían con vida y que probablemente los fusilarían en algún lugar al pie de una colina. Esta conciencia llevó a los presos al punto de no retorno, cuando cada uno de ellos intentaría vender su vida lo más caro posible. Y en tales circunstancias, las víctimas humanas eran inevitables, tanto de un lado como del otro. Resultó que los fugitivos no tenían un mapa detallado consigo, y el que tenían carecía de los matices propios de un documento topográfico. Sorprendentemente, solo el chico no mostraba signos de miedo o inquietud. Los astutos presos entendían que en poco tiempo el chico se convertiría en carne en lata por simpatía. El hambre ya estaba haciendo estragos, y los reincidentes solo pensaban en cómo deshacerse lo más rápido posible del ingenuo y crédulo chico. Se sentían como lobos acorralando a un cordero y estaban dispuestos a devorarlo vivo. Oxidado no iba a esperar demasiado y decidió matar al chico después de 1 semana de deambular por la taiga. Era una noche profunda y lunar cuando el reincidente se acercó sigilosamente al chico desde un costado, sabiendo exactamente dónde golpear para una muerte instantánea y sin sufrimiento. En anticipación de un banquete inminente, sacó la punta de la lengua y sacó una navaja del bolsillo. Pero en ese preciso momento, el chico abrió los ojos y miró fijamente al preso con una mirada inquebrantable. A pesar de que estaba bastante oscuro bajo el árbol, Oxidado sentía que el chico lo veía como si fuera de día. En esa mirada no había nada humano, lo que involuntariamente provocó un intenso miedo en el alma del preso, como si fuera cera negra. Pero para enmendar la situación, Oxidado ya no tuvo tiempo. En cambio, se quedó paralizado en su lugar y observó cómo el rostro del joven recluso cambiaba. Ahora los roles se habían invertido, y era el chico quien se había convertido en el depredador. La cara de el chico se deformó en una horrible mueca, y sus ojos se volvieron como los de un lince que olía la sangre de una liebre desgarrada por garras. «Oye, ¿qué estás haciendo?», murmuró Oxidado retrocediendo. Pero el joven se lanzó sobre el recluso con toda la ferocidad que podía reunir. Mordiendo su garganta, el asesino desgarró su cuello con los dientes, deleitándose literalmente con la sangre fresca y tibia. Despertándose por el ruido, Sekach y Shmaiga no entendieron de inmediato lo que estaba sucediendo. Tomaron los horribles gritos de su compañero como los lamentos de un Malich moribundo, a quien habían planeado convertir en alimento. Sin entender qué estaba pasando, sacaron sus cuchillos y se lanzaron contra aquel que se retorcía en agonía. Desafortunadamente, se dieron cuenta demasiado tarde de que habían apuñalado a la persona equivocada. La conciencia llegó después, cuando bajo la luz de la luna apareció el rostro de la criatura, observándolos con la emoción de un depredador. Malich ya no era humano y rugía como una bestia salvaje, deshaciéndose de los restos de ropa empapados de sangre. Al correr, los reincidentes aterrorizados ni siquiera se molestaron en recoger sus humildes armas, con las que habían planeado matar al chico hace poco tiempo. El shock fue tan intenso que en ese momento, los cazadores se convirtieron en presa, y la criatura con apariencia humana continuó devorando la carne de Oxidado, tendido en el suelo cubierto de hojas caídas del año anterior. En lugar de dedos, Malik resultó tener garras, y su cuerpo se arqueó y literalmente creció ante sus ojos. Una sonrisa carnívora deformó su rostro,
y sus orejas se afilaron como las de un lince o un lobo. Saciando su hambre, el semimonstruo inició un espeluznante ritual que ya había repetido antes. Primero se quitó la piel, luego separó la cabeza y las extremidades del cadáver, y solo entonces pasó a las entrañas. En la vida real, el monstruo no era en absoluto un preso llamado el Chico, sino un asesino en serie que mataba personas según un patrón que solo él entendía. Sergei Voronov, como se llamaba en la vida real, se había encarcelado intencionalmente por un delito menor para confundir a los rastreadores que iban tras él y cumplir una breve condena tras las rejas. El cálculo del asesino era simple: presentarse ante los astutos presos como una víctima y luego matar a los tres, aparecer en la lista de los fallecidos y desaparecer en los bosques taiga. Pocas personas sabían que el secreto del nacimiento del monstruo era desconocido incluso para él. Los cuidadores del orfanato en el que creció Sergei decían que hace 25 años los encontraron en el bosque unos cazadores. Y no solo en el bosque, sino en la guarida de un lince, que al parecer lo había amamantado con su leche. Cuando el semihumano y semibestia alcanzó la mayoría de edad, fue consumido por la sed de asesinato, que se manifestaba en las horas de luna llena, y lo más sorprendente era que la mayoría de sus actos se cometían precisamente en el bosque. Allí, siguiendo algún instinto interno incontrolable, asesinaba a la gente con una crueldad especial. Dejando trozos de carne en los árboles, el asesino actuaba como un lince, ocultando los restos de su festín en los árboles. Después de despedazar a su compañero de escape, el hombre bestia siguió el rastro de los dos reclusos restantes que sobrevivieron. Matándolos uno por uno con una crueldad especial, el maníaco sangriento perdió la vigilancia y no se dio cuenta de cómo cayó en un antiguo hoyo de oso lleno de estacas afiladas. Y ahora, mirando a los perseguidores petrificados en el borde, el asesino estaba a punto de aullar de impotencia. Por primera vez en su vida, Sergei se encontró en el lugar de la víctima, atrapado como una bestia salvaje en la trampa. Al caer, una de las estacas atravesó el pulmón del monstruo disfrazado de humano, por lo que ahora podía expirar en cualquier momento. Mirando hacia abajo, el capitán Fernández no podía creer lo que veían sus ojos. Esperaba ver cualquier cosa, pero no esto. En el fondo del hoyo de oso yacía el cuerpo de un hombre que se estaba convirtiendo lentamente en un gran lince, atravesado de lado a lado por una estaca. Y unos minutos después, todo terminó y se puso fin al caso de la fuga de los 4 presos. Y por supuesto, nadie de los miembros del grupo de búsqueda prefería recordar lo que vieron en el fondo del hoyo de oso, ya que pocos creerían que existen criaturas tan sedientas de sangre en el mundo. En verano, cuando eso sucedió, ya había servido en el ejército durante medio año completo. Fui asignado a un batallón de guardia cuya principal tarea era realizar servicio en los puestos de vigilancia. Permíteme resumir cómo funciona. El centinela, quien protege el objeto en ese momento, está en una torre de observación, vigilando para que nadie se acerque al límite prohibido del puesto, es decir, a la cerca con alambre de púas. Detrás hay un objeto militar semiderruido que en realidad no se ha entregado a nadie gratuitamente, rodeado de bosques y con un rifle cargado en las manos. Si alguien se acerca al perímetro, el centinela lo advierte primero verbalmente, luego con un disparo de advertencia hacia arriba, y si eso no detiene al intruso, el centinela usa su arma contra él. Pero eso solo ocurre si cruza la bala. Por la noche, el área está iluminada por farolas de la calle, y también hay un proyector en la torre misma que se puede dirigir a un lugar específico. El cambio de guardia ocurre cada 2 horas. En total, hay 3 turnos, es decir, primero estoy de guardia durante 2 horas, luego el segundo, luego el tercero, y luego vuelvo a estar yo. Alrededor del perímetro del objeto protegido hay varias torres de observación, cada una de las cuales es un puesto separado con personas designadas para cada una.
En cada torre hay un par de teléfonos con los que se puede comunicar con los comandantes y también hay una radio portátil. Se puede usar en caso de que falle la comunicación telefónica. El lugar más aterrador era el puesto número 5, y no porque fuera el lugar más alejado de todos. En los últimos años, 4 personas se habían disparado allí por razones desconocidas. No tenían problemas familiares o con una novia. Las relaciones con los compañeros eran normales. Nadie quería estar en el 5º puesto, por lo que durante un tiempo fue un refugio para los reclutas, que a menudo metían la pata, y estar allí era un castigo. Pero eso no duró mucho. En el momento en que en una hermosa noche todos se enteraron de que otro centinela se había disparado en el puesto número 5, yo estaba en esa misma guardia, a la que había ido cada 2 días durante medio año. La víctima del puesto número 5 fue un chico tranquilo y reservado apodado Gordo. Probablemente fue su reserva la que llevó a la tragedia, ya que otros, cuando sentían que ya no podían soportarlo allí, lo mencionaban y trataban de evitar ser puestos allí de nuevo, de cualquier manera. Pero Gordo aguantaba y respondía que todo estaba bien, que él podía manejarlo. No pudo hacerlo. Después de eso comenzaron las investigaciones. Nos interrogaron. Nos prohibieron llevar municiones de combate durante un tiempo, que luego se devolvieron después de otro. ¿Cómo se defenderán en caso de un ataque? Duró muy poco, y todo se redujo a que comenzaron a asignar a 2 reclutas al lugar. Se formaron 3 grupos de reclutas para los 3 turnos, en cada uno de los cuales había un soldado experimentado y otro como respaldo. El primero en ser experimentado fue un chico de apellido Pérez, un soldado sensato con educación superior. El segundo era un chico no del todo cuerdo de apellido Hernández. Le llamaban el inmortal porque podía soportar cualquier carga física con una sonrisa en el rostro hasta que su conciencia lo abandonaba. Y de alguna manera resultó ser el tercero, lo cual no me alegró demasiado. El turno más peligroso se consideraba el segundo turno en el 5º puesto, donde ocurrían todos los accidentes desafortunados. Y para ser más precisos, todos los incidentes se producían entre las 2 y las 4 de la madrugada, en el momento más silencioso del día. Al principio asignaron a Pérez y su equipo al segundo turno, y yo junto con un novato quedé en el primer turno. Mis primeras 24 horas en el 5º puesto transcurrieron bastante tranquilas. No sucedió absolutamente nada, ni de día ni de noche. Solo había un sentimiento de inquietud que no me abandonaba, pero por lo demás, todo estaba bien. Pensé que los demás también estaban bien, pero resultó que no del todo. Después de las primeras 24 horas, tanto Pérez como Hernández decían que todo estaba en orden, pero después del segundo turno en el 5º, observé tristemente cómo los soldados de la enfermería se llevaban a Pérez y a su compañero. Sus manos temblaban, había un verdadero terror en sus ojos y su lengua se enredaba de tal manera que no podía explicar nada coherentemente. Su compañero, por su parte, estaba como mudo. Se fue junto con él y se subió a la ambulancia sin decir una palabra. No volví a ver a ninguno de los 2. Los reemplazaron con un chico llamado Espinosa y otro novato. Después de eso, Hernández, con una sonrisa burlona en el rostro, pidió que lo pusieran en el segundo turno, diciendo que podría lidiar con cualquier cosa, pero al final resulté yo el que estaba allí. «Lo lograremos», intentó animarme mi compañero, aunque en sus propios ojos se leía un miedo evidente. Se llamaba Ricardo, había servido solo 3 meses, pero ya entendía más que algunos de nosotros. Por supuesto, seleccionaron a personas sensatas, pero para un lugar como el maldito, puesto en el fin del mundo, donde los reclutas se suicidaban uno tras otro, se necesitaban soldados con mucho mejor entrenamiento. Tenía la oportunidad de librarme del puesto número 5, pero no la aproveché. Tal vez no quería mostrar debilidad o no quería pasar la responsabilidad a otra persona cuando la tarea me había sido asignada a mí. Y eso fue tonto. Cuando asumí el 5º puesto nuevamente con Ricardo,
Supe de inmediato que algo andaba mal. Esta era nuestra primera guardia de 8 a 10 de la noche. Todavía había luz afuera. «¡Qué silencio!», dijo Ricardo, escuchando atentamente. Estaba parado en la torre junto a mí, con el rifle en la mano, escudriñando el bosque que nos rodeaba. Demasiado silencio. «Sí», respondí en un susurro. No había viento, ni ningún otro sonido en absoluto. Todo estaba en un silencio absoluto. Pronto empecé a escuchar un zumbido en mis oídos. El miedo se apoderaba de mí. ¿Será que todos se están volviendo locos por el silencio?, pensé. Ricardo y yo nos quedamos en silencio, mirando a nuestro alrededor. Todo parecía congelado. Las ramas de los árboles no se movían por el viento. Las hojas no crujían, los pájaros no cantaban. La campana del teléfono fijo nos hizo a ambos sobresaltarnos. «Quinto guardia», respondí. Mi corazón latía furiosamente por el repentino sonido fuerte. «¿Está todo bien ahí?», escuché la voz del sargento Guillén, nuestro líder de turno, la persona encargada de asignar a todos en los puestos durante el cambio de guardia. «Sí, solo está muy silencioso», respondí. «De acuerdo», dijo Guillén. «Informe cada 15 minutos». «Entendido», respondí y colgué. El tiempo pasaba muy lentamente. Parecían no ser solo 2 horas, sino un día entero. Permanecimos en silencio, mirando a los lados y reportando que todo estaba bien. Nada extraño nos sucedió y pronto nos relevaron. Nuestra próxima guardia en el puesto fue de 2 a 4 de la madrugada. Esperé ese momento con una gran inquietud, pensando constantemente en lo que nos esperaba. Cuando finalmente llegamos al puesto, el sepulcral silencio nos recibió de nuevo. «¿Tienes miedo?», le pregunté a Ricardo. «Por supuesto, maldición», respondió. «Aquí tantas personas antes que nosotros han caído. ¿Cómo no tener miedo?». «Es verdad», dije. «Pero, ¿por qué exactamente estaba sucediendo esto? ¿Qué estaba haciendo que tanta gente perdiera la cabeza?». «No lo sé». Ricardo miraba fijamente el bosque nocturno. «Hay alguna razón», dije. «Y de cualquier manera no es algo sobrenatural o místico. Debe haber una explicación lógica para esto». «Detente», dijo bruscamente Ricardo. «¿Escuchas eso?». «¿Qué?». Escuché atentamente. «Silencio», susurró Ricardo, y entonces lo escuché. Eran los sonidos de una caja de música que tocaba una melodía melancólica. Eran tan tenues que apenas se distinguían incluso en el silencio total. Pero estaban ahí, y ambos los escuchamos. Los sonidos provenían de algún lugar del bosque. «¿Qué diablos es eso?», susurré, girando el foco hacia el bosque. Iluminé aquí y allá, pero no vi nada aparte de los árboles. Los sonidos no se detenían. «Quinto guardia». Ricardo levantó el teléfono contactando con el cuartel. «Estamos escuchando algunos sonidos desde el bosque». «No». «Música». «Sí, más allá de la zona». «Entendido». Colgó y susurró. «Guillén dijo que si están lejos, que se jodan». «Perfecto», respondí. Sonidos de una melodía provenientes de un bosque oscuro en medio de la noche. Bueno, al diablo con ellos. En efecto. Tomé el teléfono y llamé a Guillén. «Escucha», me dijo. «Te explicaré todo después. Trata de no prestar atención a los extraños sonidos, ¿o he entendido? Casi no nos quedan personas. Y no se te ocurra ir a comprobarlo. Permanece en la torre y finge que no escuchas la música». «Así es», respondí poco alegre y colgué el teléfono. Así que nos quedamos escudriñando el oscuro bosque, iluminando con el foco entre los árboles e intentando entender de dónde venía la melodía. Pero nunca lo averiguamos, y a media hora de nuestro cambio de guardia, los sonidos de la caja de música cesaron. Regresamos, y me alegré mucho de que estuviéramos bien. No nos volvimos locos, ni nos matamos el uno al otro. El arma psicológica de los espías estadounidenses funciona bien, dijo el sargento Guillén con una sonrisa. Pero resistiremos. ¿Y hablando en serio, qué le pasa al quinto puesto?, pregunté. «En serio»,
La sonrisa desapareció de la cara de Gwilyn. En serio, nadie lo sabe. Todo lo que me han contado sobre lo que ven y escuchan allí. Y música, y voces, y llantos, y risas. Se quedó pensativo, mirando fijamente un punto en el techo. Luego continuó. Hemos intentado cerrar ese maldito lugar muchas veces, todo por ese quinto puesto. Pero parece que a nuestros superiores no les importa tanto la vida de la gente, ya que todos ustedes siguen allí de pie. ¿Y qué te han contado?, pregunté. ¿Sabes cómo saber que a alguien le ha bastado estar en el quinto?, dijo Guillén sombríamente. ¿Cómo? Cuando viene de la guardia y te pregunta si puede cortarse 2 dedos de cada mano, susurró Guillén. Porque los que van a verlo solo tienen 3 dedos, y él no quiere destacar. Oh, fue todo lo que pude decir. Algunos casos es mejor ni saberlos. Así que en tu próximo turno estarás en el segundo. Luego ese puesto será ocupado por Hernández. Ustedes dos son resistentes, cada uno a su manera. Deben poder manejarlo. Nada más ocurrió durante esa guardia. No escuchamos más música y todo estaba tranquilo. Cuando regresamos allí nuevamente, me sentía muy cansado y experimentaba una debilidad intensa. No podía dormir correctamente y no descansaba adecuadamente. Probablemente así es como la gente enloquece, pensé. No pueden dormir por las noches, se agotan moralmente y luego comienzan a ver todo tipo de locuras. La primera guardia en el puesto transcurrió sin incidentes y esperaba que todo continuara así. Cuando Ricardo y yo llegamos al quinto puesto por segunda vez, sentí un fuerte miedo sin ninguna razón aparente. Algo no está bien, dijo Ricardo escudriñando el aspecto del bosque nocturno. Los árboles se ven diferentes esta noche. Estás imaginando cosas, respondí mirando atentamente hacia el bosque. Sin embargo, parecía que estaba viendo algunos lugares por primera vez. Muchos árboles se habían retorcido y torcido, aunque antes eran rectos. No recordaba haber visto tantos árboles retorcidos antes. Esto es espantoso, susurró Ricardo. ¿Lo ves? Sí, respondí, y en ese momento sonó el teléfono. Quinto guardia, comenzó Ricardo, pero se quedó petrificado con el auricular en la mano. Luego me lo entregó lentamente. Acerqué el auricular a mi oído y escuché la misma melodía de la caja de música que habíamos escuchado la última vez en el bosque, solo que esta vez los sonidos provenían del teléfono. Es el centinela del quinto, nos oyen, dijo Ricardo, tomando la radio en su mano y presionando el botón. Después de unos segundos, comenzó a sonar estática en la radio, acompañada de interferencias. En medio de esa estática, pronto se hizo posible distinguir una risa ronca que me hizo sentir escalofríos en todo el cuerpo. «Vete al demonio», dije, y saqué la batería de la radio, y los sonidos cesaron. «Mira», susurró Ricardo, señalando hacia el bosque. Miré y vi una figura humana en la oscuridad. Alguien estaba parado detrás de la valla, donde comenzaba el bosque, mirándonos. Comencé a girar el foco y solo entonces me di cuenta de que no funcionaba. Entonces saqué el seguro del rifle y lo mantuve listo, sin apartar la mirada de la figura en el bosque. Sin embargo, después de un tiempo, escuchamos pasos desde el otro lado. «¡Alto! ¿Quién va ahí?», preguntó en voz alta Ricardo. 2 desconocidos se acercaban desde el lado del edificio de guardia. En la oscuridad no se podía ver quiénes eran. «Centinela del quinto, soldado Chilí». Escuché la voz de Ricardo desde donde estaban los dos. «¿Qué?», susurró Ricardo y dio un paso atrás. Iluminé en sus caras, dije en voz alta, esperando que la voz solo me pareciera familiar. Uno de ellos sacó una linterna LED de algún lugar y la encendió. Me erizó el cabello cuando vi mi rostro iluminado por la débil luz de la linterna y detrás de él, la cara de Ricardo. Éramos nosotros mismos, allí, en el camino a 30 metros de la torre. Miré fijamente a nuestros duplicados, que no sonreían ni gruñían, sino que se quedaban de pie con expresiones tranquilas en sus rostros.
En ese momento escuché susurros desde el bosque y me volví bruscamente. Entre los árboles ya no había una sola figura humana, sino muchas en diferentes lugares. «Maldición», dije en voz alta y retrocedí con el cerrojo del rifle hacia atrás. Luego apunté el rifle al cielo nocturno. El sonido ensordecedor de un disparo resonó increíblemente fuerte en ese casi completo silencio. Ricardo agarró el teléfono y comenzó a hablar muy rápido, y yo, viendo que las figuras en el bosque todavía estaban de pie, levanté de nuevo el rifle y lo cambié al modo automático. Después de disparar 2 ráfagas cortas, puse el seguro en el rifle y lo bajé. Ricardo, con el auricular en la mano, de repente lo arrojó y corrió bruscamente. «¡Detente!», le grité, pero no pude detenerlo. No sé qué escuchó allí, pero ahora era imposible alcanzarlo. Bajó de la torre y corrió hacia el bosque saltando la valla de alambre de púas. En cuestión de segundos la atravesó dejando pedazos de su ropa y probablemente haciéndose cortes profundos. Pero a Ricardo no le importaba. Como un campeón olímpico, corrió hacia el bosque y desapareció entre los árboles. Me encontraron acurrucado en un rincón de la torre, con el rifle en la mano, del que ya no quedaban balas. Todo lo que pude explicar fue que Ricardo corrió hacia el bosque y no pude detenerlo. Ya no volví al puesto número 5. Después de eso, fui interrogado múltiples veces y llevado a todo tipo de departamentos de investigación. Incluso se rumoreaba que me querían enviar a La Boquita o a la cárcel, pero todo se resolvió. Todo era tan serio porque encontraron el cuerpo de Ricardo en el bosque la mañana después de esa noche. Algunos decían que murió desangrado por las heridas de la alambrada. Algunos decían que su cuerpo había sido desgarrado y cubierto de múltiples mordeduras. Pero, según la versión oficial, se había disparado a sí mismo debido a problemas personales. No sé qué sucedió con el puesto 5 después de eso. ¿Quién lo ocupó? Si lo cerraron por completo, no lo sé. Me trasladaron a otra parte a muchas millas de distancia. ¿Por qué ocurre toda esta locura en el puesto 5? ¿Y cómo es posible que suceda? Eso aún sigue siendo desconocido para mí. Pero ahora toda esta información sobre cómo tanta gente se disparó en el 5º puesto me atormenta, porque ahora sé que probablemente no se dispararon sino que se convirtieron en víctimas de algo incomprensible. Y nadie hasta ahora ha podido explicar ese algo. En un día de invierno común regresaba a mi pueblo natal, donde pasé mi infancia y casi toda mi vida. Me criaron mi abuelo y mi abuela. No estaba destinado a conocer a mis padres. Mi madre quedó embarazada de un hombre mayor cuando era joven, y él, al enterarse, se marchó de inmediato, dejando a la pobre chica sola con el vientre. Después del parto, ella regresó con sus padres, y dejándome atrás, desapareció en algún lugar, sin aparecer nunca en todo ese tiempo. Los ancianos eran amables, me ayudaban con las tareas escolares, incluso me dieron algo de dinero al inicio, cuando me preparaba para mudarme a la ciudad. El tiempo pasaba rápidamente y me volvía cada vez más adulto e independiente. Encontré un buen trabajo, compré un apartamento, un coche, y encontré a una maravillosa y leal esposa. Pero ahora regreso allí, no para visitar a los ancianos. Hace unos días, mi abuelo llamó y con voz ronca contó que mi abuela ya no estaba y me pidió que viniera al funeral. Quería ir en ese mismo instante, pero ni el clima ni las circunstancias me lo permitieron. Me sentí mal durante esos días. Mi esposa me tranquilizaba con todas sus fuerzas, solo que la razón de su muerte aún era desconocida para mí. Cuando finalmente pude escapar, la dejé en casa y me apresuré hacia mi abuelo. Cuando faltaban solo unos pocos kilómetros, alguien corrió hacia la carretera. Frené bruscamente y me detuve. Afuera estaba oscuro como en una bodega, nevaba ligeramente. A la luz de los faros se veía una gran silueta negra que recordaba a un oso. Quería salir y ver a quién casi atropellé, pero algo dentro de mí sugirió que no debía hacerlo. En cuestión de segundos la criatura desapareció,
Continué conduciendo y, una vez allí, mi abuelo me recibió y lo abracé fuertemente. Me sentí herido y confundido por qué y para qué Dios se llevó a esa hermosa mujer. Pero lamentablemente ya no se puede hacer nada al respecto. Entramos en la casa, cenamos, y luego bebimos un poco. Después, supe la causa de la muerte de mi abuela. Oh, mi querida Verónica, los jóvenes del bosque, pescadores locales, sacaron todas sus entrañas. Me dijeron que fue desgarrada por bestias salvajes cuando salió por leña. Pero todo eso es mentira. Sabes perfectamente que ella nunca iba allí en invierno, y la leña ya estaba apilada. Solo la llevaba al bosque en verano y primavera para recolectar setas y bayas, para respirar el aire de los pinos. Y aquí tienes. Tengo el presentimiento de que la gente misma no sabe qué sucedió realmente. Señor, ¿por qué hiciste esto con mi esposa? Hubiera sido mejor si hubiera muerto de muerte natural. Mi abuelo lloró, pero luego se limpió las lágrimas. Se sirvió otro trago de vodka. Quizás el gato, como de costumbre, se escapó al bosque. Ella fue a buscarlo y se perdió. Ha sucedido más de una vez que ella lo buscaba de noche y de día. Enterramos a ese pobre desgraciado en verano, después de tu última visita. El perro de Georgie se soltó de la cadena. No pude alcanzarlo a la luz de la luna, así que lo enterramos debajo de la pera en la que le gustaba dormir. Mi abuelo bebió más, y yo, a su vez, decidí enterrar esa conversación para no herir sus sentimientos ni los míos. Siendo honesto, no quería saber qué criatura hizo eso a la pobre anciana. Pero, por otro lado, si lo supiera, la habría matado con mis propias manos. Después de pasar un rato así, nos separamos y nos fuimos a nuestras habitaciones. Sorprendentemente me dormí bastante rápido, pero mi sueño fue inquieto. Soñé con ese mismo bosque donde encontraron a mi abuela, y en la nieve blanca vi su cuerpo desfigurado, con los brazos extendidos en diferentes direcciones, el pecho roto como papel y las entrañas esparcidas cerca. Quería gritar y vomitar todo lo que había comido, pero no podía. Entonces, desde detrás del árbol más cercano, surgió una figura oscura. Se acercó al cuerpo y, agarrándolo por los brazos, lo arrastró hacia adentro. No se veía claramente ni su rostro ni su cuerpo, solo un gran montón negro que parecía lana, enrollándose en una gran bola. Y luego todo se interrumpió. Me desperté empapado en sudor frío. Eran alrededor de las 10 de la mañana. Miré a mi alrededor y exhalando me dirigí a la cocina, vistiéndome en el camino. Necesitaba desayunar y luego ir al cementerio, pero los efectos del sueño se hicieron evidentes. Justo antes de eso sorprendí a mi abuelo preparando carne. Tan pronto como percibí su olor, sentí náuseas, y saliendo afuera, vomité todo lo que había comido por la noche. Mi abuelo me miró preocupado y comenzó a preguntar qué había sucedido. Le conté brevemente sobre mi sueño, pero dejé de lado el detalle del montón negro, no sé por qué. El anciano solo tragó saliva y dijo que era debido al shock y al estrés. Él mismo lo había experimentado antes de que yo llegara, pero tomaba somníferos y los sueños no lo molestaban. Después del desayuno, me preparé y fui al cementerio con flores compradas de antemano. Allí me recibió Carla, la mejor amiga de mi abuela. Ella me abrazó y me invitó a sentarme. Días difíciles, Max. No puedo creer que Verónica se haya ido. ¿Qué está pasando? Hace un año murió mi esposo, hace un mes una mujer del pueblo, y ahora ella también, se lamentó entre lágrimas. La abracé y cuando la anciana se calmó me contó algo que me erizó la piel. Déjame contarte algo. Que me perdone tu abuelo, pero debes saberlo. Hay criaturas malignas en nuestro bosque. Han estado allí desde hace mucho tiempo,
mucho antes de que nacieras. Casi nunca se muestran, principalmente se les puede ver en invierno, escondiéndose en la oscuridad cerca de los árboles. Vienen a nosotros solo si atrapan a alguien que está deambulando por el bosque al anochecer o por la noche. Los atrapan y se los llevan, son enormes, peludos y aterradores como el diablo. Incluso yo misma lo vi una vez cuando estaba viajando desde la ciudad con mi hija. No se mostraba desde hace tiempo, pero ahora parece haberse vuelto completamente furioso. 2 personas durante este año, pero no se descarta que haya sido él quien se llevó a tu abuela. Así que ten cuidado, querido nieto, porque esto no es un juego. La gente está muriendo, ¿entiendes? Ella siguió hablando, pero yo ya no escuchaba. Puse las flores en la tumba, me despedí y me fui. Pasé el resto del día como en un trance, aunque estaba inquieto mientras estuve en el pueblo. Como pude, ayudé a mi abuelo en la casa, y las pesadillas nocturnas seguían atormentándome. Quería dormir, era un horror, pero tan pronto como el sueño me atrapaba, frente a mis ojos surgía esa misma imagen. Mi abuela en un estado terrible y esa criatura, que todavía no había visto en toda su magnitud. En la noche, un día antes de irme, no pude aguantar más, y le conté a mi abuelo sobre los sueños, esta vez sin omitir el detalle, y también sobre lo que me había contado Carla. Su rostro cambió, no importa cuánto quisiera ocultarlo. Pero ella tiene razón, aunque no te haya contado todo. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre tu familia? Bueno, lo que te dijimos fue todo falso. Tu madre realmente dio a luz a un hombre que la abandonó, pero ella no te abandonó a tu suerte. Estaba sobre nuestros hombros. Sus ojos se abrieron de par en par. Estaba ansioso por escuchar el resto de la historia. Mi abuelo tomó un sorbo de su taza de té y continuó. En ese día, cuando ella llegó, queríamos darle dinero para que pudiera vivir donde quisiera, en ese casi olvidado pueblo. No queríamos darle al niño más que conocimientos escolares, pero él desapareció de repente, dejándote a nuestro cuidado. Dijo que iba a ver a una amiga, tomó pañales para ti, y nunca regresó. Pasaron alrededor de 5 días cuando esa misma amiga vino corriendo hacia nosotros y me suplicó que la acompañara al bosque, cerca del río. Encontramos el cuerpo de tu madre. La cabeza había sido arrancada, las extremidades estaban mordidas como si los perros las hubieran desgarrado. Ese día se encontraron otros 3 cadáveres en el bosque, todos mutilados de manera diferente. Abuelo, cuando venía aquí, casi atropello a alguien cerca del bosque. Creo que era Ella. No la vi claramente, pero vi algo grande y peludo. No es bueno. Si te acercaste tanto a él, significa que debes irte lo más rápido posible. Estos sueños son una mala señal. Obviamente, él está enojado contigo y quiere encontrarte. Así que mañana te vas. Sus palabras sonaron tan amenazadoras y serias que quería irme ahora mismo. Pero por mucho que quisiera no podía. Tenía que pasar esta noche y dejar mi tierra natal. El sueño de pesadilla volvió. De nuevo esa escena espeluznante. Pero ahora veo a mi torturador. Los grandes ojos blancos y una amplia sonrisa llena de dientes blancos revelaban su naturaleza no humana. Me miraba y masticaba el brazo de mi abuela. Agarré un palo y lo agité hacia la criatura, pero se disolvió en el aire, y en algún lugar detrás de mí se escuchó una risa suave y el crujido de la nieve. Por la mañana me sentía aún más deprimido y derrotado de lo habitual. Quería simplemente dormir y no pensar en esta pesadilla. Qué bueno que me vaya pronto, pensé. Pero resultó que todo era mucho peor. El coche, por alguna razón, se negaba a arrancar. Cuando finalmente logré arreglarlo, ya estaba oscureciendo. Intenté encender el motor una y otra vez,
pero todo fue en vano. Apoyé la cabeza en el volante y decidí esperar en el auto hasta la mañana para llamar a una grúa. Me recosté en el asiento trasero y me quedé dormido, pero no por mucho tiempo. Me desperté por un ruido en la ventana. Las luces no estaban encendidas y no podía ver qué estaba pasando allí. Pero por alguna razón no me atreví a encenderlas y mirar. Unos minutos después escuché un rasguño. Miré más de cerca. Mis ojos se acostumbraron un poco a la oscuridad y vi movimiento cerca del capó. Los escalofríos recorrieron todo mi cuerpo. Algo se movía sobre el auto. Hubo un fuerte golpe que me hizo caer del asiento. Me arrastré rápidamente hacia los asientos delanteros y encendí los faros. Lo que estaba frente a mí aún no se puede olvidar. Una criatura grande, no enorme, como 2 osos adultos. De ancho a alto, unos 3 metros. Sus ojos eran blancos, su boca parecía la de un tiburón. Golpeaba el auto con una extremidad enorme y reía maliciosamente. Y me senté y comencé a rezar. Recordé todo lo que alguna vez había escuchado y visto en mis oraciones, y el ataque se detuvo tan repentinamente como comenzó. Y luego comenzó. Vi luces a lo lejos. Esperé a que el automóvil se acercara y salí corriendo a la carretera. El auto logró detenerse a duras penas, y de él salió un hombre de mi edad aproximadamente. Imploré llorando que me llevara, pero no tuvo tiempo de escucharme. Vi cómo esa bestia corría hacia él desde atrás. Gritando, entré al auto, cerré la puerta y apagué las luces, y vi cómo le arrancaba la cabeza a ese pobre hombre, que apenas tuvo tiempo de comprender algo. Solo se estremeció y cayó muerto en el asfalto mojado. La sangre salpicó el coche, las ventanas y las ruedas. Y cuando terminó su banquete, me miró y sonrió con sus dientes manchados. Se rió maliciosamente y agarró los restos del cuerpo. Huyó hacia el bosque. Perdí el conocimiento y desperté cuando ya estaba amaneciendo. Miré a mi alrededor. Sangre y restos humanos. Por alguna razón, parecía que había más despojos de los que podría dejar una sola persona. Intenté arrancar el auto de nuevo y lo logré rápidamente. Nunca antes había conducido. Cuando llegué a casa, inventé una historia sobre cómo atropellé a un ciervo en la salida del bosque. Por eso los abolones y la sangre. Mi esposa me creyó. Lavé el auto y lo llevé al taller. No pude dormir en casa. Extrañamente, aunque las pesadillas seguían presentes, esta vez con ese hombre y alguna chica. Por la noche, llamé a mi abuelo y le pregunté cómo estaba, a lo que recibí una respuesta positiva. Luego le pregunté de inmediato cómo había llegado a casa y si todo estaba bien, y mentí diciendo que llegué sin incidentes, pero le pedí que fuera cuidadoso y no fuera al bosque por las noches. Los días siguientes fueron angustiosos. Mi esposa no podía entender qué me estaba pasando y no se entrometía con preguntas. Parecía comprender que no era el momento adecuado. Mi abuelo llamaba más a menudo de lo habitual para asegurarse de que estuviera vivo y sano. Pero en una hermosa noche, no respondió el teléfono. No pude dormir en toda la noche y esperé ansiosamente un mensaje de texto. Y por la mañana volvió a llamar. No hubo nada. Así que intenté contactarlo durante 3 días más. Luego, en un momento determinado, me llamaron desde su número. Me puse a hablar emocionadamente, preguntando dónde había estado, qué estaba preocupado. Pero al escuchar la voz de mi vecino me quedé helado escuchando cada palabra. Sabía que estaba perdiendo el equilibrio en el sofá. Andrés murió. Alguien lo atacó en su casa. Salió hace 4 días. Ya lo enterraron. Perdón por informarte tan tarde. Necesitas venir para conocer los términos del testamento.
Dejé caer el teléfono y casi perdí el conocimiento. ¿Realmente esa criatura lo alcanzó a él? No pudo protegerse a sí mismo. Mi esposa corrió hacia mí y comenzó a interrogarme sobre qué había sucedido. Solo cuando me calmé pude contarle todo. Después de tomar un tranquilizante, me quedé dormido. El sueño volvió a ser inquieto. Esta vez, mi abuelo apareció en un estado normal. Se disculpó por no poder protegerse a sí mismo. Quería decirle algo, pero no tuve tiempo. El sueño terminó y tuve que levantarme. Empaqué todo lo necesario y dejé a mi esposa en casa y me fui de regreso. Quería llegar antes del anochecer. Afortunadamente, lo logré. En el pueblo, me reuní con el notario, y después de arreglar todos los papeles necesarios, me fui a casa. Cerré todas las ventanas con cortinas y revisé la puerta. Me acosté en mi habitación y traté de quedarme dormido lo más rápido posible. Tomé un somnífero de antemano. Me desperté en mitad de la noche por el ruido fuera de la ventana. Alguien pisoteaba la nieve alrededor de la casa con pasos pesados. No quería pensar en quién podría ser, pero ya lo sospechaba, aunque me consolaba con la esperanza de que fuera solo una persona o un animal común. Luego escuché esa risa maliciosa y la repugnante voz dijo: «Te encontré». Sentí escalofríos por todo el cuerpo. Golpeaba las paredes y las ventanas. Su risa repugnante hacía que mi corazón se saliera de mi pecho. Luego todo se calmó repentinamente. Me levanté lentamente y fui a otra habitación. Mientras estaba de espaldas, se escuchó un crujido de vidrio. Fue como si se hubiera dispersado por todos los rincones. Sin dudarlo, agarré mi chaqueta y rápidamente abrí la puerta y salí corriendo de la casa. Pero en mi huida me corté la mano con algo afilado, lo que más tarde entendí que era esa criatura. Logré llegar a duras penas al auto y lo abrí. Me lancé adentro y lo encendí, pero escuché un rugido fuerte detrás de mí. En el espejo retrovisor vi la cara de esa criatura y rugió fuerte. Aceleré y me fui. No recuerdo cómo llegué a la ciudad, cómo terminé en casa, pero solo sabía una cosa: nunca volveré a mi tierra natal, por mucho que la ame. Tuve suerte de salir solo con una herida, aunque no pequeña. Pasó alrededor de un mes. La herida casi había sanado. Los sueños dejaron de atormentarme, pero lo que experimenté, lo que vi, permanecerá para siempre en mis recuerdos. Espero que esa criatura nunca me vuelva a encontrar. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.